Ok, comenzamos, queridos hermanos, con nuestra aplicación, reflexión y conversación de la predicación del día domingo, que no sé cuántos lo recuerdan. El nombre de la enseñanza fue Ocupados, pero no preocupados, un texto algo largo, ¿no? Mateo capítulo 6, desde los versos 19 al 34 estuvimos cubriendo. Y el primer punto, ¿no? Fue, ¿dónde está tu tesoro? A modo de interrogación, ¿dónde está tu tesoro? Entre los versículos 19 al 24, el contexto nuestro, podríamos decir, ¿no? O lo que yo pretendía a través de esta enseñanza es que nosotros tengamos una perspectiva bíblica en este asunto que hoy día estamos enfrentando respecto de los desafíos de tipo económicos, o las coyunturas políticas, económicas y sociales en las cuales nosotros estamos inmersos. Entonces, cómo ahí nuestro corazón tiene que estar aquilatado, ¿no? En la palabra del Señor siempre y podamos enfrentar de esto o este tipo de situaciones que no va a ser ni la primera ni la última que nos toque enfrentar de una manera que a Dios le agrade. Y creo que en este texto se resuelve de manera bastante gráfica la perspectiva cristiana, ¿no? Respecto del dinero, de las cosas materiales, y fue un poquito la intención de compartir esta enseñanza. Entonces, a la pregunta que tenemos que hacernos también de manera práctica, ¿dónde está tu tesoro? Partía en el verso 19 con esta idea, ¿no? No acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde los ladrones penetran y roban. Eh, por su parte, también el verso siguiente, el verso 20, llama la atención a lo que sí hay que hacer o donde sí hay que acumular, dicho de otra forma, ¿no? Entonces son estas dos ideas que son paralelas, pero están expresando prácticamente lo contrario. Por un lado, no acumulen, y por otro lado, sino que acumulen en los cielos. La primera idea en el verso 19, recordémosla, es esta idea de la seguridad que nos provee el hecho de poseer cosas materiales. Entre más cosas materiales yo poseo, entonces más seguro estoy. Esto le da al hombre una sensación de seguridad. En nuestro contexto social también se habla mucho del éxito, ¿no? Entonces, cuando tú ves un hombre exitoso, generalmente eso está asociado al alcance económico que esa persona tiene. Difícilmente alguien vería o calificaría a alguien exitoso si no ha logrado cosas económicas. Y eso también es un concepto de este mundo, porque quizás podríamos nosotros pensar en alguno de nosotros u otra persona cristiana que tal vez no tiene tantos alcances económicos, tal vez no goza de un gran sueldo, no goza de una gran casa o de auto, de ese tipo de cosas, pero sin embargo vive en conformidad a la voluntad del Señor. Es un hombre que vive en paz, que tiene en orden su familia, que tiene en orden a sus hijos, que lleva una vida ordenada. Entonces, ese también es un hombre exitoso porque vive en conformidad a la voluntad. Pero el éxito de este mundo se traduce casi siempre en el alcance económico. O al menos es un ítem, ¿no? Es un ítem que es irrenunciable. No así en nuestras vidas como cristianos, ¿no? Como creyentes. Bueno, y acá yo hago una pregunta también a modo práctico, ¿no? Cuando este éxito se traduce exclusivamente en términos económicos, ¿cuántos son los matrimonios o personas con riquezas que están fracturadas hoy en día? Que a pesar de tener mucho, ¿no? Están en problemas. Eh, y nosotros no pensemos que nuestro problema actual es el dinero, eh, sino que siempre esa inclinación va a estar acusando un problema de nuestro corazón. Y es un poco lo que el texto nos viene a decir, ¿no? Esto es para destacar, lo leíamos el día domingo y, y es importantísimo este texto porque en Filipenses 4:11 se nos dice, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Y aquí va la primera pregunta para el que quiera intervenir. ¿De qué manera, Pablo, ustedes piensan, hermanos, que aprendió a contentarse cualquiera sea su situación? ¿Cómo él lo hizo? ¿Alguien se atreve a comentar?
Ahora su micrófono y hable nomás, no, no hay problema. ¿Cómo había porque aprendido esto? su mirada estaba en lo eterno, ¿Ya? ¿Ya? entonces se sustentaba en eso, que era lo principal para él. Por supuesto, ¿cierto? O sea, la mentalidad de Pablo estaba en las cosas del Señor. Pero yo quisiera que pusiéramos la atención en esto de cómo Pablo lo aprendió. Es bastante, no, no es ningún misterio. ¿Cómo él pudo haber aprendido a contentarse en cualquier situación? Porque pasó de todo él, todas las pruebas que pasó, estuvo en la Correcto. cárcel, estuvo preso, estuvo casi muerto ahí, lo sacaban de la ciudad, de las aldeas cuando le estaba predicando, lo Claro, sacaban lastimado, herido, pero él seguía claro que sí. por lo mismo, porque tenía una meta, Claro que era sí. Cristo. A eso apuntaba yo, a la escuela a la escuela de Pablo. ¿Cuál había sido su escuela? ¿Cómo él había aprendido? En definitiva, no, no es un curso online, ¿no? Diríamos hoy día, curso online de cómo aprender el contentamiento. No, no se aprende de pizarra, no se aprende que otro te lo diga. Eso se aprende precisamente en la situación. O sea, Pablo aprendió a contentarse cuando tenía poco, allí, cuando tuvo poco. Ahí él aprendió que su contentamiento estaba en el Señor, o como decía Kelly, cuando estaba preso, cuando estaba en dificultades. Y también en el mismo texto dice cuando tenía más. Me parece que Delia también había levantado su mano. Sí, estaba pensando que Pablo aprendió primero que todo a confiar y depender del Señor. Mm, Eso fue un punto uno que yo lo entiendo así, de que Pablo sabía de que Jesús estaba por encima de toda circunstancia. Entonces, al verlo de esa forma, lo tomó también como ser discipulado a través de las circunstancias. mm, Eh, digo, en un aprendizaje constante, ya sea lo bueno o lo malo. mm. Amén, amén. Entonces, esta idea, ¿no? De aprender, hermanos, es precisamente, son las situaciones. Y, y bueno, si es que nosotros no aprendemos el contentamiento, cualquiera sea nuestra situación, eh, entonces vamos a reprobar, ¿no? Vamos a reprobar. Y esto tiene que ver también con nuestra madurez como creyentes. Tenemos que pedirle al Señor sabiduría y que Él nos enseñe a encontrar contentamiento en cualquier época de la vida, en cualquier situación, en cualquier contingencia como la que estamos enfrentando hoy día, incertidumbre a nivel mundial, a nivel nacional, que nuestro contentamiento no pase por esas cosas. Obviamente las tenemos que atender, las tenemos que observar, tenemos que estar informados, pero eso no debe llegar al límite, como vamos a ver después, de angustiarnos, ¿no? Está conmigo aquí. Ah, Ahí pasó. Bien. Eso como primera idea, ¿no? Bueno, después el texto menciona donde la polilla y la herrumbre destruyen, donde los ladrones penetran y roban. Eso nos da la idea, ¿no? De que todas estas cosas son pasajeras. Pueden ser robadas, van a ser carcomidas, destruidas, van a terminar desapareciendo. Y ahí viene el contraste absoluto, ¿no? En el verso 20, si no, acumulen tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde los ladrones no penetran ni roban. Les recuerdo esta idea de Warren Wiersbe respecto de esto de acumular tesoros en los cielos. Quiere decir usar para la gloria de Dios todo lo que tenemos. Quiere decir no aferrarse a las cosas materiales de esta vida. También quiere decir medir la vida por las verdaderas riquezas del cielo y no por las falsas riquezas de este mundo. Y la pregunta de aplicación para nosotros, hermanos, es, ¿lo estamos haciendo? Tú y yo lo estamos haciendo, estamos acumulando de verdad tesoros en los cielos. Y esto tiene que ver con nuestro corazón, ¿no? Es algo, podríamos decir, es algo subjetivo, pero es algo subjetivo que también se manifiesta en nuestra vida práctica. O sea, mi tiempo, mis recursos, o más general aún, nuestra vida está invertida en el cielo, está pensando, estamos viviendo de esta manera y tenemos que cada uno de nosotros hacernos estas preguntas porque son
preguntas necesarias, hermanos, si nosotros queremos de verdad crecer y madurar en la fe. El verso 21 agrega esto, ¿no? Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Nosotros podríamos argumentar que amamos al Señor, podríamos decirlo, ¿cierto? Podríamos cantarlo, pero lo que va a dar cuenta de cuánto nosotros amamos al Señor o no, o dónde está nuestro corazón, apelando al verso 21, es dónde nosotros estamos más invertidos. ¿Dónde está la inversión de tu vida? ¿Dónde está la inversión de tu corazón? Si efectivamente está en el reino de Dios, ¿no? Si tú estás haciendo tesoros allá en el cielo, eso va a ser visible. Va a ser visible no solo en lo que hablamos, sino en la forma en la cual nosotros vivimos, ¿no? Am, y aquí aparece también, y pensamos nosotros en la tensión, ¿no? En la tensión que produce hablar de este tipo de cosas porque nosotros tenemos necesidades materiales y eso es un hecho, o sea, eso no es discutible. Tenemos necesidades, necesitamos abastecernos, tener lo suficiente, pero eso no debe llegar a poseer nuestro afecto, ¿sí? No, no debe llegar a poseer, usando la palabra del texto, nuestro corazón. Y una buena pregunta diagnóstica que yo pensaba hoy día en la tarde es cómo nos afecta el perder cosas materiales. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado robos o fraudes o este tipo de cosas. O de pronto perder cosas materiales también por mala administración. Y ese yo creo que esa es una buena pregunta para nosotros. El hecho de tal vez perder cosas materiales, perder dinero. Alguien pudo haber perdido, no sé, una billetera con dinero. ¿Cuánto eso nos afecta? ¿Cuánto te afectó en su momento dado? Obviamente a nadie le gusta, ¿no? A nadie le gusta ser robado, asaltado, perder dinero. Pero el asunto es, como pregunta diagnóstica, es ¿cuánto me afectó? Me afectó al punto de provocarme una angustia así prácticamente sin control. ¿O me afectó? Dije, bueno, lo perdí, pero sé que yo no dependo exclusivamente de esto, sino que dependo de Dios. Y esa es una manera de nosotros poder medirnos, cada uno de nosotros, respecto de las cosas materiales. En el verso 22 y 23 habla de la lámpara del cuerpo, que es el ojo, ¿no? Y, y cómo a través de la forma en que nosotros tenemos de ponderar las cosas. Eso viene a través de esta figura que se ocupa en el texto, ¿no? ¿Cómo ponderamos las cosas? ¿Qué importancia tienen las cosas materiales para nosotros? Ahí tendremos el caso de estar filtrando todo desde el punto de vista de lo meramente material o lo estamos haciendo desde el punto de vista espiritual. Desde el punto de vista espiritual, obviamente es el ojo bueno, ¿no? Que tiene una buena visión, una buena perspectiva, que camina de manera clara. Por el contrario, el que solo mira lo material tendrá desenfoque, inestabilidad, tropiezos, etcétera, etcétera, etcétera. El verso 24: nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno o amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Pregunta práctica: ¿qué estamos nosotros dispuestos a hacer? Y tal vez no se entendió el domingo, porque yo no lo dije, con tal de obtener más. Y cuando yo hago esta pregunta, principalmente estoy pensando en actos pecaminosos. ¿Estamos nosotros dispuestos a mentir, por ejemplo, con tal de alcanzar un bien económico? ¿Estamos dispuestos nosotros a falsificar documentos, por ejemplo, con tal de obtener ciertos beneficios económicos? Y esas también son preguntas diagnósticas. ¿Lo hemos hecho en alguna oportunidad? Em, Debemos confrontarnos con la verdad bíblica y ella debe hacernos reflexionar y tomar decisiones serias. El mundo dice que el fin justifica los medios, ¿no? Entonces yo voy a obtener esto, pero bueno, voy a tener que decir, como dicen muchos por ahí, una mentira blanca, ¿no? El fin justifica los medios. Todos lo hacen, también es otra cosa que nosotros podemos escuchar con bastante frecuencia. Sin embargo, cuando actuamos de esta manera, tal vez no lo llegamos a ver de manera clara, pero estamos poniendo nuestra confianza
en esos medios y en esas metas, en lugar de poner nuestra confianza en Dios. Estamos poniendo nuestro tesoro, o más bien nuestro corazón, en esas cosas. Incluso nos está llevando a pecar. ¿Se dan cuenta? Ese es el primer punto respecto a esos versículos mencionados allí. Y es la pregunta que tenemos que hacernos, hermano. ¿Dónde está hoy nuestro tesoro? ¿Dónde está hoy nuestro corazón? ¿Dónde están hoy nuestros afectos? Eh, y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a cambiar, que nos ayude a cambiar, que podamos también confesar nuestros pecados y, y correr, ¿no? O andar en el camino del arrepentimiento. La segunda parte de la predicación, segundo punto, lo necesario está garantizado. Verso 25, y aquí es más específico el texto porque aterriza el asunto en tres aspectos de la vida. Verso 25 habla qué comerán, qué beberán o qué vestirán. Ahí lo hace mucho más, de mucho más ilustrativo, ¿no? Mucho más práctico. Em, y aquí aparece esta expresión, no se preocupen. ¿Cómo entendemos nosotros esta expresión, no se preocupen? Lo decíamos el día domingo, ¿no? Em, no es una preocupación natural porque yo entiendo que todos sufrimos y tenemos una preocupación por lo que está sucediendo o cómo podríamos enfrentar las cosas, si hay cambios, ¿no? Sino es una preocupación ya a un nivel de angustia, es una preocupación a nivel de que no, tú no puedes estar tranquilo y es una preocupación incluso más aguda aún en el sentido de que estamos tan angustiados con lo que esté pasando y es que ya nos roba nuestra confianza en Dios. Y ese es el punto del asunto, ¿no? Y esta pregunta que en el versículo 25 dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Claramente lo es, ¿no? Nos está llamando la atención a poner nuestra mirada en las cosas importantes. Los alimentos son necesarios, pero nosotros tenemos la vida, ¿sí? Y Dios va a proveer también para poder alimentar nuestros cuerpos. La ropa es necesaria, pero nosotros tenemos un cuerpo para vestirnos con ropa. Es un poco la idea, ¿no? Es una pregunta algo retórica que debe llamar nuestra atención. Luego vienen los retratos de las aves y de los lirios del campo, que básicamente nos invita a que, con esas figuras de las aves y de los lirios del campo, nos invita a descansar en el cuidado soberano del Señor. Y hace esta pregunta bisagra en el verso 27. ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Es decir, hermanos, que la ansiedad no consigue nada. La ansiedad no mejora la situación. La ansiedad no va a mejorar eh, tu problema o tu situación o tu inestabilidad económica o a nivel hoy día global. El estar ansioso no va a mejorar nada, ¿se dan cuenta? Entonces, eh, ¿qué sí nosotros debiésemos hacer en lugar de dar espacio a la ansiedad? La ansiedad yo creo que se puede hasta cultivar en nosotros, hermano. Cuando nosotros empezamos solo a concentrarnos en nosotros mismos, en la necesidad, y no llegamos a darle el curso correcto a eso, eso va a ir creciendo cada vez más, cada vez más. Y de ansiedad puede pasar perfectamente a algo mucho más grave, ¿no? A nivel de nuestro interior. Pero ¿qué sí debemos hacer? Recordemos el Filipenses 4:6, por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Sí, ¿qué debemos hacer frente a este tipo de situaciones que van a ser constantes en nuestra vida? Tenemos que estar dependiendo del Señor, tenemos que estar dependiendo de Él en oración y, y eso va a fortalecernos. Eso va a ir quitándole espacio a la ansiedad. Cuanto más yo me presente delante del Señor, cuanto más oración y súplica y acción de gracia y le dé a conocer al Señor mis preocupaciones y las cosas que están pasándome, la ansiedad va a ir perdiendo terreno en nosotros, porque estamos dando el curso correcto. Yo hablaba en un punto de la predicación de enfrentar los problemas a la manera de Dios. Cuando nosotros hacemos las cosas a la manera de Dios que nos revela la Biblia,
Entonces vamos a ver resultados, hermano. Vamos a ver resultados. Y pensaba en otro aspecto práctico también a esto de enfrentar la angustia, es reunirse también con otros creyentes. No solo reunirse por reunirse, que a veces es fácil, ¿no? Nos podemos reunir por cumpleaños, por cosas así, sino reunirse con otros creyentes, pero con fines o con el propósito de ser edificados. Em, la mayoría de ustedes lo saben, hemos tenido la oportunidad ya por un mes, un poco más, de reunirnos con algunos varones que son más o menos del sector. Eh, de hecho, la invitación yo ya les he estado abriendo para todos los que puedan hacerse el tiempo. Y se ha dado eso, hermano. Se ha dado eso en algunos puntos de las conversaciones que hemos tenido. Muchos han manifestado, quizás no en detalle, pero sí han manifestado una petición de oración. Y ahí también han habido palabras de ánimo entre nosotros mismos. Y eso es un poco a lo que estoy apelando con esto, que podamos reunirnos con otros hermanos en la fe para ser edificados, para ser animados, porque obviamente lo que nosotros eh, llegamos a hacer el día domingo puede ser, no digo que insuficiente, pero es muy corto, es muy acotado el espacio para que pueda darse esta realidad que el Nuevo Testamento repite tanto, ¿no? Que es el unos a otros. Entonces, para que se dé el unos a otros, nosotros tenemos que buscar instancias para compartir con otros creyentes, o más específicamente con los creyentes de la iglesia local donde Dios nos ha colocado. Estoy seguro que este ámbito, ¿no? de poder edificarnos unos a otros, va a ser un mejor, una mejor forma de enfrentar tu ansiedad. Porque ¿cómo enfrentamos nosotros nuestra ansiedad hoy en día? Nuestra preocupación. Algunos ven series o películas. O sea, así como que evaden la situación y se olvidan por un rato y despejan su mente. Pero luego de terminada la serie, la angustia y la preocupación vuelven. A otros les gusta el deporte, ¿no? Y practican el fútbol o otro deporte de manera constante, varias veces a la semana o no lo sé. Y están allí porque eso despeja sus mentes. Les ayuda un poco a evadirse y poder tener ese tiempo, ¿no? de descanso o de recreación. Y también, algo que pensé ahora último, también los videojuegos. Los videojuegos suelen ser muy cautivadores, ¿no? Yo cuando era más niño pasé una etapa en la cual estuve vinculado a los videojuegos. Ya después, gracias a Dios, crecí y no volví a los videojuegos. Yo no tengo consolas, ni juego en línea, ni nada de eso. No quiero satanizar nada de esto, pero sí quiero decir que cualquiera de estos u otro que yo no haya mencionado, cuando se transforman en nosotros en una calle de escape, ¿no? Para evadirnos y para no enfrentar las cosas, definitivamente estamos subestimando la forma o a la manera de Dios, como debiésemos hacerlo a la manera de Dios. Porque nada de esto es una solución en sí mismo. El ver muchas series, o el ver películas, o el jugar fútbol, o el jugar videojuegos, u otra cosa que tú puedes hacer y que yo no la he nombrado para evadirte, nada de eso va a lograr calmar tu ansiedad o tu preocupación. Sí lo va a hacer, por ejemplo, presentarnos delante del Señor. Sí lo va a hacer leer la palabra del Señor. Sí lo va a hacer compartir con otros creyentes. Sí lo va a hacer congregarnos. Sí lo va a hacer, por ejemplo, estar ahora mismo conectado en este espacio, recibiendo esta palabra, recibiendo esta reflexión bíblica. Sí lo va a hacer. Pero en cambio, todas las otras cosas de este mundo no lo van a proporcionar, como si Dios lo va a hacer. ¿Se dan cuenta? Verso 30. Y si Dios, bueno, ahí están estas preguntas también, ¿no? Hablando de los lirios del campo. Verso 31, por tanto, no se preocupen, qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Ahí está esa pequeña frase, ¿no? Buscan ansiosamente todas estas cosas. Eh, los gentiles, los incrédulos. Pero muchas veces también nosotros las buscamos, hermanos. Buscamos eh, tener, ¿no? nuestras necesidades satisfechas. Y aquí está esta idea, ¿no? de que ellos lo buscan, pero en cambio el Señor, verso 32,
Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de estas cosas y entonces después dice que les son añadidas. Ahí hay un cambio de la dinámica, ¿no? El incrédulo las busca, podríamos decir, las busca desesperadamente. Pero el creyente, que tiene un Padre Celestial, gracias a la obra de Cristo, confía en que el Padre Celestial, es decir, Dios Padre, tiene eh, perfectamente clara cuáles son nuestras necesidades. Y como Él las tiene claras, Él también va a satisfacer dichas necesidades. Luego ya en el verso 33, el orden debido, ¿no? Pero busquen primero su reino y su justicia. ¿Sí? Busquen primero su reino y su justicia. Hasta este punto hemos hablado, ¿no?, de cómo Dios es nuestro Padre Celestial, cómo Él cuida de nosotros, así como le da alimentación a las aves, así como los lirios del campo, etcétera. Y ahora introduce nuestra traducción la palabra pero, primero busquen su reino y su justicia. Es decir, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Dada esta realidad, podríamos decir, dado este fundamento tan sólido que tenemos nosotros los hijos del Señor, de no estar atribulados, de no estar angustiados por cualquier tipo de situación inestable que esté pasando en el mundo. Ahora busquen el reino y su justicia. Busquen primero, no busquen estas cosas, no busquen satisfacerlas ansiosamente, sino primero busquemos el reino de Dios y su justicia. Eso es una idea muy amplia, ¿no?, que contiene mucho. O sea, para que nosotros podamos buscar el reino de Dios y su justicia, o si tuviésemos que hacer un detalle de lo que significa eso, bueno, implica muchas cosas, tanto explícitas como implícitas en la Biblia, es decir, lo que está escrito y también otras que a veces no están ni escritas, pero se implican en el texto bíblico. Quizás podríamos resumirlo, hermanos, ¿qué es esto de buscar primero el reino de Dios y su justicia? Es ser un discípulo de Cristo, es estar viviendo en conformidad a las enseñanzas y al modelo que Él nos mostró. ¿Y eso dónde nosotros lo llegamos a conocer? En la Escritura, en la Escritura. Entonces, completando el verso 33, ¿no? Pero busquen primero su reino y su justicia. Y todas estas cosas, recuerde, eso es súper claro, todas estas cosas, todo el rato se está hablando de cosas, y son básicamente tres: comida, vestido y bebida, no son otras, como muchos otros también han podido escuchar. Este texto suele ser mal interpretado y se dice, bueno, primero buscamos el reino de Dios y su justicia y todas las cosas van a ser añadidas. Entonces muchos piensan que todas esas cosas son lo que a mí se me puede ocurrir en términos materiales. Pero el texto nos está enseñando que no, que son cosas súper particulares y elementales, ¿no? Y aquí está esto que yo les decía antes, les serán añadidas. Diferente es en el caso de los creyentes que eh, ellos buscan esas cosas, buscan satisfacer esas cosas. Incluso yo pensaba hoy día, el no creyente es su vida. Su vida es estas cosas. Su vida es buscar satisfacer la comida, la bebida y el vestido. Esa es su razón de vida muchas veces, hermano. Eh, en cambio, el que tiene el orden debido, el que está buscando el reino de Dios y su justicia, tiene la garantía de parte de Dios de que Dios va a añadir todo lo que necesita. Eh, Finalmente, en el verso 34, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará a sí mismo. Bástenle a cada día sus sus propios problemas. Un llamado, ¿no?, a descansar plenamente en el Señor, pero no solo a descansar en el Señor, sino a tomar responsabilidad de lo que nos ah, toca hacer como creyentes. Y eso tiene que ver en esos últimos versículos con buscar el reino de Dios y su justicia en todo tiempo y en tener claro, ¿no?, la ponderación de las cosas. Lo material lo necesitamos, pero lo material nunca, hermanos, debiese llegar a cautivar nuestro corazón, a robarnos el sueño, porque nuestro corazón debe estar cautivado solamente por el Señor Jesucristo, solamente por lo que Él ha hecho a nuestro favor, y a Él sí tenemos que rendirnos, no a los estándares de éxito mundano o de alcance mundano, porque eso nos va a pasar factura. Y como estamos en este mundo,
constantemente va a aparecer esa idea eh, que nos distrae, ¿no? Del objetivo. En cierto modo estamos siempre en esto, hermano, eh, enrielándonos, volviendo al camino, sea este u otro tema, respecto de lo que Dios ha dicho que nosotros tenemos que hacer y cómo nosotros estamos viviendo hoy. Generalmente tenemos tendencia al desvío, generalmente cada uno de nosotros. Entonces necesitamos que Dios nos hable a través de su palabra constantemente, confrontarnos con ella y que Él nos ponga entonces en el camino. Creo que esta enseñanza es muy necesaria para estos tiempos que estamos viviendo y que el Señor nos ayude a poder ponerla por obra en nuestras vidas. ¿Ven? Bueno, no hice más preguntas, no había notado más preguntas. Sin embargo, si alguien quiere añadir algo respecto de esta enseñanza que quiera compartir con la iglesia, por favor, hágalo, abra su micrófono y también comparta con la iglesia. Ahí después voy a estar compartiendo, respondiendo la pregunta de Delia que dejó ahí en el chat. Sí, buenas noches, hermanos. Hermana Lourdes. Sí, es interesante ver cómo el versículo 34 engloba todas esas cosas que, que Dios nos señala que, que nos angustia. Pues, por ejemplo, él dice el versículo 34 que no os afainéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. ¿Por qué? Porque el versículo 33 nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, que confiemos en que Él, ¿verdad? Nos va a dar el alimento, nos va a dar el vestido, las cosas básicas que necesitamos para vivir. Pero yo pienso que a veces pudiera ser el miedo, ¿verdad? Más que la ansiedad, o ansiedad, como usted dijo, y que nos entre una ansiedad por el hecho de que el día de mañana, por ejemplo, los que tienen niños pequeños, el día de mañana no tengan para alimentarlos. Eso genera un miedo, eso genera una ansiedad, pues. Pero entonces Dios nos conforta con su palabra cuando nos dice que no nos afanemos, pues, porque Él tiene cuidado de todas las cosas. Mm. Eso es lo que quería decir. Amén, amén. Gracias, hermana Lourdes. Amén. Él tiene cuidado de nosotros. Aquí el Lourdes, perdón, la hermana Delia nos dejaba una pregunta respecto, pastor, el ojo sería nuestros anhelos e intereses. Claro, el ojo en el texto, lee un poquito el verso 22 y 23, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, la lámpara, veamos un poquito esa metáfora. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Entonces, como nosotros valoramos las cosas. Y yo les decía el día domingo, para que nuestro ojo esté sano, o sea, no podemos tener ojos sanos, primero, si no hemos experimentado el nuevo nacimiento, ¿sí? Y luego, si no estamos santificándonos. No podemos tener el ojo sano. Nuestro ojo y nuestro modo de medir y de ver la vida va a estar influenciado por este mundo, ¿sí? Entonces vamos a tener aspectos, no quiero decir que todo, pero vamos a tener aspectos materialistas, ¿sí? Es interesante esto de la lámpara que se menciona acá, del ojo, ¿no? Y el verso 23 dice, pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán grande será la oscuridad. Entonces también es un llamado de alerta, ¿no? Y recuerden también eso, que es muy llamativo, que el Señor no le está hablando a personas ricas acá. El Señor está hablando a público general. Podría, tal vez había en la multitud personas que tuviesen más recursos, pero en general le estaba hablando a personas comunes y corrientes como nosotros. Y eso también acusa, ¿no? Que esta realidad de, de confiar en lo material eh, nos alcanza a todos de manera transversal, ya sea que tengamos mucho, que tengamos poco, siempre vamos a tener esa tendencia. Así que eso también es interesante pensarlo.
¿Alguien quiere compartir algo más? Parece que no. Bien, hermanos. Vamos a dar gracias entonces al Señor por esta enseñanza nuevamente. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por haber compartido esta reflexión, esta aplicación con la iglesia de este tema que nos toca a todos. Todos estamos desafiados constantemente en, en vivir y en costearnos esa vida. Y eso es un desafío que vamos a tener mientras estemos aquí en la tierra. Por lo tanto, tenemos que hacerlo de manera sabia, tenemos que hacerlo de manera que te agrade a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque reconocemos aún en nosotros eh, desvíos, Señor. Muchas veces nos inclinamos de manera incorrecta, muchas veces tomamos decisiones equivocadas, Señor, y terminamos también, por supuesto, pagando las consecuencias. Pero aquí estamos, Señor. Reconocemos nuestro pecado, nuestro error, reconocemos nuestra tendencia o ese germen de materialismo que aún tenemos, Señor, o ese germen de estar confiando en las cosas de este mundo, de estar atesorando en el mundo. Y te pedimos perdón y que tú nos ayudes, Señor, a poder descansar plenamente en tus cuidados y poder hacer de manera responsable también todo lo que nos corresponde hacer, Señor, a buscar tu reino y tu justicia. Cuando el mundo está invitándonos a buscar tal vez nuestro propio reino y nuestra propia justicia, tú nos dices, no, tienen que buscar mi reino y mi justicia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a seguir intentándolo. Si hemos caído, a sacudirnos, Señor, a ponernos en pie y a seguir adelante, Señor, en este camino tan hermoso, Señor, pero no sin desafíos, que es el cristianismo, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.